Bien, buenas tardes. Señorías, la situación económica de las familias españolas no está para grandes alaraques, no está para grandes fiestas y no está para consentir la jactancia que decía mi compañero Rafael Simancas la semana pasada del Gobierno cuando habla de los datos macroeconómicos. Nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas, sino más bien al contrario. Mientras tanto, el Gobierno de España desoye el clamor de los 8 millones de trabajadores pobres, de los desempleados que han dejado de percibir prestaciones, solo 1 de cada 4 tiene protección en este momento, y de los pensionistas que no llegan a final de mes. La renta disminuye más para aquellas familias que menos recursos tienen y las pensiones van perdiendo poder adquisitivo a un ritmo trepidante, mientras el número de grandes fortunas aumenta. Además de la situación de desigualdad creciente, nos encontramos con unos precios de los suministros energéticos que han crecido exponencialmente en los últimos años. Según los datos del estudio sobre pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales, los precios del gas natural para un consumidor doméstico promedio entre los años 2007 y 2014 han experimentado una subida de un 67%. Es decir, han pasado de 5,75 céntimos el kilovatio hora equivalente a 9,59 céntimos. Señorías, somos el tercer país de la Comunidad Europea que tiene el precio del gas más caro. Esta subida, junto con la aún mayor del precio de la energía eléctrica, hace que haya, según el estudio referenciado, un 11% de hogares que no pueden mantenerse en una temperatura adecuada en invierno, lo que supone en torno a 5.100.000 personas que están afectadas directamente por la pobreza energética. También la encuesta de presupuestos familiares nos alerta de que los hogares con rentas inferiores a 999 euros al mes dedican el 42% de sus ingresos a los gastos de suministro. Aquí entra la vivienda, la luz, el agua y el gas, mientras que el resto de las familias destina en torno a un 32% para estos suministros. Ya me dirán ustedes cómo una familia promedio, que es una familia con 2 hijos, puede sobrevivir dignamente con un presupuesto inferior a 420 euros, por no hablar de quienes ni siquiera llegan a esta cifra. Señorías, el 13 de julio del año 2009 se aprobó la Directiva 2009/73. Silencio, señorías, por favor, silencio. Del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes del mercado interior y del gas natural. Esta directiva establecía en su artículo 3 la obligación de servicio público para la protección de clientes vulnerables. Sin embargo, 8 años después, el Gobierno sigue desoyéndola a pesar de la creciente desigualdad en este país y de las enormes dificultades que atraviesan cientos de familias. La encuesta de presupuestos familiares también nos revela que el 20,1% de los consumidores se suministra mediante gas natural. El porcentaje es bastante inferior al de la energía eléctrica, que está en torno a un 67,2%, pero entre esos consumidores, entre los consumidores de gas natural, se encuentran muchos pensionistas, muchas viviendas de protección oficial y muchas familias jóvenes con hijos que simplemente tienen que dejar de encender la calefacción porque no pueden hacer frente al gasto de mantenerla. Decir que en España hacen falta políticas de ayuda a las familias es decir una obviedad. Decir que las políticas de ayuda a las familias son las que más contribuyen a la salud y el bienestar de la infancia es otra gran obviedad. Y por eso los socialistas estamos convencidos de que las distintas políticas sectoriales, en este caso la política energética, puede contribuir de manera notable a erradicar situaciones de desigualdad extrema. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. La proposición de ley de medidas de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización viene a cubrir un espacio vacío en la protección de los consumidores que tienen más dificultades. Crea por primera vez un bono social a los consumidores de gas natural, porque están siendo víctimas también de subidas desorbitadas en el precio. La norma que hoy presentamos prevé que, tal y como se recoge en el artículo 31.3 de la Constitución española y en el artículo 86 del Tratado de la Unión Europea, que esta obligación de servicio público sea cofinanciada por las empresas de gas natural.
Este bono ya existe en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia existe una tarifa solidaria de gas con descuentos que rondan entre el 40 y el 60%. Esta proposición de ley que os presentamos también incluye la prohibición expresa de suspender el suministro de gas para los consumidores vulnerables severos y ampliar a 4 meses el plazo para aquellos consumidores identificados como vulnerables. En definitiva, crea un apoyo económico a familias vulnerables para poder vivir con calidad y con seguridad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista asumimos que para resolver el problema de la pobreza energética hay que dar soluciones integrales, que es imprescindible una modificación en profundidad del sistema energético español, porque es un sistema caro e ineficiente y poco adaptado a las necesidades de familias y empresas. También creemos que hay que desarrollar una política decidida de rehabilitación energética de edificios, que coadyuve a los ahorros de suministros energéticos y, cómo no, aprobar el pacto de rentas que debatiremos mañana mismo para incrementar el poder adquisitivo de las familias y evitar así que los gastos por suministros básicos supongan un peso específico excesivo en sus economías. Pero, señorías, mientras esto no ocurra, no podemos estar de brazos cruzados. Somos el principal partido de la oposición y por eso presentamos hoy esta proposición para crear un bono social del gas, a la que espero que el resto de grupos se sumen para poder ser tramitada, debatida y, en su caso, mejorada. Como sus señorías conocen, en el mes de diciembre el Grupo Parlamentario Socialista consiguió que el Gobierno modificase la ley del sector eléctrico para prohibir por ley los cortes de luz a familias muy vulnerables. Con ese espíritu y siguiendo nuestro afán de proteger a los consumidores que tienen mayores dificultades, presentamos esta proposición. Pero no podemos dejar de advertir que el Gobierno de España se comprometió a elaborar en 3 meses el Real Decreto y el Reglamento del desarrollo del bono social eléctrico, donde se establece el perfil de los consumidores vulnerables de distinto tipo y el procedimiento para la implementación de esta ley. Señorías, han pasado ya 10 meses, señorías del Partido Popular, 10 meses desde la publicación del Real Decreto Ley. Se acerca el invierno y no se sabe aún ni cuándo ni cómo se va a materializar. Está claro que el Gobierno del Partido Popular tiene otras prioridades, lo ha demostrado en sobradas ocasiones. Pero nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, no. Nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades. Por eso presentamos esta iniciativa parlamentaria con la urgencia de tomar medidas contra la pobreza energética y se presenta en septiembre para que dé tiempo a estar vigente para el invierno. Desde aquí vuelvo a instar a los grupos parlamentarios a aprobar su tramitación como proyecto de ley para que lleguemos a tiempo a resolver el problema de muchas familias y que, además, podamos impulsar la puesta en marcha definitiva y en las condiciones adecuadas también del bono social eléctrico. Con esta proposición de ley seguimos dando pasos para asegurar el derecho a unas necesidades básicas de ciudadanía, entre las que contemplamos, sin lugar a dudas, las necesidades básicas del hogar. Es un gran paso adelante hacia una política integral de lucha contra la desigualdad. Es un gran paso adelante para que, de nuevo, desde la política energética, los socialistas contribuyamos a esa lucha contra la pobreza. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblak.